Finge que eres mi esposa, cállate y no te metas. Un rico empresario llevó a una nueva limpiadora a una reunión importante, pero cuando los presentes comenzaron a hablar en árabe, ella palideció y susurró: vete, es una trampa. Y entonces, Ricardo Mendoza le agarró el codo a Paloma con tanta brusquedad que casi se le cae el trapeador. Cámbiate rápido. En una hora tengo una reunión importante y tú vendrás conmigo. Su voz no admitía objeciones. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Vamos a ver hasta dónde llegan nuestras historias. Paloma parpadeó, desconcertada, con sus grandes ojos castaños sin entender nada. Llevaba apenas 3 semanas trabajando como limpiadora en la oficina de una gran constructora, y el dueño, un hombre apuesto de unos 50 años con canas en el cabello oscuro, jamás le había prestado atención. Señor Mendoza, no entiendo. Tengo turno hasta las 8, aún debo limpiar el segundo piso, balbuceó, nerviosa, jugueteando con el borde de su camisa azul. Olvídate de la limpieza. Ahora vamos a mi casa. Carmen te elegirá un vestido y te peinará. Vas a hacerte pasar por mi esposa en una reunión con inversionistas árabes. Ya la arrastraba hacia la salida, sin prestar atención a las miradas sorprendidas de los empleados. En el auto de lujo, Paloma iba pegada a la puerta, tratando de procesar lo que ocurría. Tenía 24 años. Había llegado a Buenos Aires desde un pequeño pueblo en provincia hacía 6 meses, con la esperanza de mejorar su vida. El trabajo como limpiadora era temporal. Soñaba con ahorrar y entrar en la universidad por la noche. Tenía el rostro clásico latinoamericano, pómulos altos, cabello largo y oscuro que solía llevar en una coleta sencilla, y una figura esbelta oculta bajo el uniforme holgado. ¿Por qué yo?, se atrevió a preguntar al fin. Ricardo tamborileaba con los dedos sobre el apoyabrazos, molesto. Mi verdadera esposa está en Miami con su amante. Medio Buenos Aires lo sabe. Y estos árabes son muy tradicionales. Para ellos, el estatus es importante. Un hombre soltero no es un socio serio. Tú eres joven, bonita, y lo más importante, nadie te conoce en el mundo de los negocios. La mansión de Ricardo desbordaba lujo, pisos de mármol, lámparas de cristal, cuadros enmarcados en oro. Paloma fue recibida de inmediato por una mujer enérgica de unos 45 años, la ama de llaves Carmen. Dios mío, no hay tiempo. A la ducha rápido. Luego haremos magia. La empujó escaleras arriba. En el vestidor enorme, Paloma sintió que había entrado en una boutique de lujo. Decenas de vestidos colgaban en perchas, los estantes estaban repletos de zapatos y accesorios. Todo esto era de la señora Isabel, la exesposa. Tu talla debería ser la misma. Carmen examinó su figura con ojo crítico. Eligieron un vestido azul marino elegante, de un diseñador famoso, que resaltaba cada atributo de Paloma. Mientras el maquillador y la peluquera trabajaban en su transformación, Ricardo le daba instrucciones. Ahora te llamas Paloma Mendoza. Llevamos casados 3 años, aún sin hijos. Estudiaste Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires. Te interesan la caridad y el yoga. En la reunión, no hables, solo sonríe. Si te preguntan algo, responde con evasivas, que los negocios son cosa de tu esposo. Paloma asentía, memorizando su historia. La mujer que veía en el espejo era otra. Un peinado sofisticado le despejaba el cuello largo, el maquillaje profesional realzaba su belleza natural, y las joyas costosas completaban su imagen de dama de la alta sociedad. El restaurante de la reunión estaba en el último piso de un rascacielos en Puerto Madero. La vista panorámica de Buenos Aires al atardecer era impresionante. 3 hombres en trajes caros ya los esperaban en la mesa. 2 eran claramente árabes, piel morena, cabello negro, ojos oscuros y atentos. El tercero era argentino, bajo, rubio, con una mirada astuta. Ahmed, Karim, qué gusto verlos. Permítanme presentarles a mi esposa. Paloma. Ricardo le acercó la silla con galantería. Los árabes se inclinaron con cortesía, pero el argentino, llamado Jorge, la evaluó con una mirada que hizo que Paloma se sintiera incómoda. La primera media hora fue de charla ligera. Hablaban del clima, del tráfico en Buenos Aires, del servicio del restaurante. Paloma fingía interés, bebiendo pequeños sorbos de vino. Los meseros cambiaban los platos en silencio, pero ella apenas probaba bocado por los nervios. Luego la conversación derivó en negocios. Hablaban de construir un enorme centro comercial en las afueras de Buenos Aires.
Los inversores árabes estaban dispuestos a invertir una gran suma, pero querían garantías. Todos los documentos están en orden, los permisos aprobados, aseguró Ricardo, sacando una carpeta con papeles. En ese momento, los árabes comenzaron a hablar entre ellos en su idioma natal, suponiendo que nadie los entendería. Paloma sintió que la sangre se le helaba. Lo que decían hizo que su corazón se desbocara. Entendía cada palabra. En su país había estudiado árabe durante 3 años, soñando con ser traductora, hasta que las circunstancias familiares la obligaron a abandonar la universidad. Ese argentino idiota cree que le daremos el dinero, dijo Ahmed. En cuanto firme los documentos, Jorge activará la empresa fantasma. Todo el proyecto será nuestro, y ese presumido se quedará sin plata ni negocio, respondió Karim. Lo importante es que no sospeche nada. Jorge dice que ya firmó los acuerdos preliminares sin leer la letra chica. Paloma se esforzaba por mantener una expresión neutra, aunque por dentro estaba aterrada. Miró con cautela a Ricardo. Él seguía discutiendo animadamente con Jorge, mostrándole gráficos en una tablet. ¿Cómo advertirle? Decirlo abiertamente revelaría que entendía árabe y eso podía traerle consecuencias. Buscaba desesperadamente una salida cuando Ahmed se dirigió a ella en inglés. Señora Paloma, su esposo nos dijo que está involucrada en labores de caridad. Es admirable. Paloma forzó una sonrisa. Sí, trato de ayudar a los orfanatos. Creo que quienes han tenido suerte deben compartir con los que no. Aprovechando la pausa, se inclinó hacia Ricardo y, fingiendo acomodarle la corbata, susurró. Vete. Es una trampa. El hombre se sobresaltó sorprendido, pero Paloma le apretó fuertemente la mano bajo la mesa, mirándolo a los ojos con súplica. Algo en su mirada lo hizo ponerse en alerta. Señores, les ruego que me disculpen, necesito ausentarme un momento. Es una llamada urgente, dijo, mirando su teléfono con gesto serio. Pero si ya casi habíamos cerrado el trato, replicó Jorge, visiblemente nervioso. Los negocios no esperan. Paloma, querida, hazle compañía a nuestros invitados. No tardó. Ricardo le dio un beso en la mejilla y se dirigió rápidamente hacia la salida. Al quedarse sola frente a los 3 hombres, Paloma sintió como la tensión en la mesa aumentaba. Jorge tamborileaba con los dedos, visiblemente incómodo, y los árabes se miraban entre sí. Es extraño que Ricardo se haya ido así de repente, comentó Karim, clavando su mirada en ella. Suele tener asuntos urgentes. Hay que controlar el imperio, respondió Paloma con tono despreocupado, aunque las palmas de sus manos sudaban sin control. ¿Hace mucho que conoce a su esposo?, preguntó Jorge con evidente sospecha. Nos conocimos hace 4 años, en una gala benéfica. Fue amor a primera vista, respondió la joven, sonriendo con aire romántico, recordando las películas de amor que solía ver. Los siguientes 15 minutos se le hicieron eternos. Los hombres intentaban sacarle información sobre los negocios de Ricardo, pero Paloma esquivaba con habilidad todas las preguntas directas, alegando que no se involucraba en asuntos empresariales. Finalmente, los árabes comenzaron a hablar entre ellos nuevamente. Creo que esta chica sabe algo. ¿Viste cómo le susurró?, dijo Ahmed, entrecerrando los ojos con sospecha. Imposible. ¿Cómo una tontita argentina va a entender nuestro idioma?, respondió Karim con desdén. ¿Y si lo comprobamos?, sugirió Ahmed, y de repente se dirigió a Paloma en árabe. Oye, preciosa, ¿no te gustaría divertirte un poco después de la cena? Total, tu marido ya está viejo y seguro no te satisface en la cama. Paloma fingió no entender, alzando una ceja con expresión confundida, pero el rubor en sus mejillas la delató. Ahmed sonrió con triunfo. Lo sabía. Ella entiende. Jorge, tu plan fracasó. El argentino soltó una maldición y se levantó bruscamente de la mesa. ¿Cómo sabes árabe?, gruñó, inclinándose hacia ella con tono amenazante. La chica también se levantó, alzando el mentón con orgullo. Estudié lenguas orientales en la universidad. Y sí, lo escuché todo. Ustedes iban a engañar a Ricardo, pero no lo lograrán. Maldita. Jorge levantó la mano para golpearla, pero una mano fuerte detuvo su muñeca. Era Ricardo, que había regresado acompañado por 2 guardias de seguridad. Les recomiendo que abandonen el restaurante. Y díganles a sus jefes, conmigo no se juega. Su voz era tranquila, pero con filo de acero. Los árabes se levantaron de inmediato, murmurando disculpas. Jorge se soltó bruscamente y escupió con rabia. Esto no ha terminado, Ricardo.
te vas a arrepentir. Cuando los falsos socios se fueron, Ricardo se volvió hacia Paloma. En sus ojos había asombro y admiración mezclados. Vámonos, me lo contarás todo. En el auto, Paloma le explicó entrecortadamente cómo había estudiado árabe en el instituto pedagógico de su ciudad natal, con el sueño de convertirse en maestra o traductora, pero cuando su padre enfermó gravemente, tuvo que abandonar los estudios en tercer año y empezar a trabajar. Tras la muerte de su padre, decidió comenzar una nueva vida en Buenos Aires. ¿Por qué no mencionaste tu educación al solicitar el trabajo?, preguntó Ricardo. ¿A quién le interesa una limpiadora con estudios inconclusos? Todos piden experiencia en el área, y yo no la tengo. Paloma bajó la mirada con tristeza. Me salvaste de perder millones de dólares. Fui demasiado confiado y descuidado, murmuró él, mirando pensativo por la ventana. De regreso en la mansión, Ricardo se sirvió un whisky y le ofreció a Paloma una copa de vino. Ella estaba a punto de cambiarse de ropa, pero él la detuvo. Espera, tenemos que hablar. Se sentaron en el amplio salón, y Paloma jugueteaba nerviosa con la tela de su elegante vestido. Cuéntame más de ti, pidió el empresario. Y la joven habló de su pequeño pueblo, donde todos se conocían, de su madre, que murió cuando ella tenía 15 años, de su hermana menor, Luna, que estaba por terminar la secundaria, de cómo intentó ser madre y hermana a la vez, de su padre, que trabajaba en una fábrica y soñaba con que sus hijas tuvieran una buena educación, pero enfermó de cáncer, y de las deudas médicas que aún estaba pagando. Ricardo la escuchaba con atención, haciendo preguntas de vez en cuando. Tenía 52 años, había construido un imperio desde cero, era un hombre duro y cínico, pero algo en esa joven lo conmovía. Tal vez su sinceridad, o su falta de ambición material, algo casi inexistente en su mundo. ¿Por qué me advertiste? ¿Pudiste quedarte callada? ¿Habría sido más seguro?, preguntó él. Paloma se encogió de hombros. No podía hacer otra cosa. Usted me dio trabajo cuando más lo necesitaba, y vi cómo querían engañarlo. No estaba bien. ¿Sabes qué, Paloma? Ella asintió en silencio. Quiero ofrecerte otro puesto. Necesito un asistente personal que hable idiomas. Me acompañarás a reuniones, ayudarás con socios extranjeros. El salario es 10 veces mayor que el de una limpiadora. ¿Qué dices? Paloma no podía creer lo que escuchaba. Pero, no tengo experiencia, ni siquiera terminé mis estudios. Hoy mostraste más inteligencia y recursos que muchos profesionales con diploma. Además, puedes seguir estudiando a distancia. Yo te lo pagaré. Entonces, los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas. Por supuesto que acepto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y llámame por mi nombre cuando estemos a solas. Solo Ricardo. En ese momento sonó su teléfono. Frunció el ceño al ver la pantalla. Jorge. Hola. Paloma vio cómo su rostro se ensombrecía a medida que avanzaba la conversación. Ah, sí, pues inténtalo, colgó de golpe y soltó una maldición. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella, alarmada. Ese desgraciado me está amenazando. Dice que tiene información comprometedora y que la hará pública si no cierro el trato con él. Pero hay un problema, no soy un santo, pero no he hecho nada ilegal. Los días siguientes pasaron entre ocupaciones. Paloma renunció oficialmente a su puesto de limpiadora y comenzó con sus nuevas responsabilidades. Carmen la ayudó a armar un guardarropa profesional. Ricardo le asignó una oficina junto a la suya. La joven se sumergió por completo en el estudio de documentos, adaptándose rápidamente a las complejidades del negocio de la construcción. Sus habilidades lingüísticas resultaron extremadamente útiles. Además de árabe, hablaba bien inglés y entendía algo de francés. Ricardo no cabía en sí de la alegría por haber encontrado una joya así y a menudo la elogiaba frente a los empleados, lo que despertaba cierta envidia. Especialmente molesta estaba Dolores, la jefa de recursos humanos de 50 años, quien llevaba años intentando sin éxito llamar la atención del jefe. Al ver a la nueva y joven asistente, sacó sus propias conclusiones. ¿Qué? De la escoba al despacho. Le susurró con veneno al cruzarse con Paloma en el pasillo. ¿Crees que te va a durar? A todas las jovencitas las cambia como de camisa. Paloma la miró tranquilamente. Dolores, entre el señor Mendoza y yo hay únicamente una relación laboral. Le agradecería que dejara de difundir chismes. Pero la otra solo bufó y se alejó, taconeando con fuerza. Y los rumores realmente comenzaron a circular por la oficina.
Todos hablaban del meteórico ascenso de la exlimpiadora, inventando distintas versiones. Paloma intentaba no prestar atención y se enfocaba en su trabajo. Ricardo valoraba su esfuerzo y empezó a confiarle tareas cada vez más importantes. Una noche, mientras revisaban contratos juntos, él le dijo: ¿Sabes, Paloma? Hace mucho que no conocía a alguien tan sincero y honesto. En nuestro mundo eso es raro. Ella sonrió con timidez. Exagera. Solo trato de hacer bien mi trabajo. Pero Ricardo la miraba con tanta atención que Paloma sintió cómo le ardían las mejillas. Durante esas semanas había llegado a conocerlo mejor. Detrás de la fachada de empresario severo se escondía un hombre solitario, traicionado por su esposa y cansado de la hipocresía. Tenía una belleza madura y masculina, la de un hombre que lo había conseguido todo con esfuerzo. Y Paloma se sorprendía a sí misma pensando en él cada vez más. No como su jefe. ¿Cenarás conmigo?, preguntó de repente Ricardo. Carmen cocinó como para un batallón y no quiero comer solo. Paloma aceptó, aunque el corazón le latía con fuerza. Durante la cena hablaron de todo: libros, películas, viajes. Ricardo le contó sobre su juventud, cómo empezó con un pequeño equipo y fue construyendo su imperio. Paloma compartió sus sueños: terminar la universidad, ayudar a su hermana a ingresar en una buena facultad, quizás algún día abrir una escuela de idiomas. Vas a lograrlo, afirmó Ricardo con convicción. Yo te ayudaré. Sus miradas se cruzaron y el aire se cargó de tensión. Paloma apartó la vista primero, sintiendo que entre ellos comenzaba algo que no debía ocurrir entre jefe y empleada. Esa noche tardó mucho en conciliar el sueño en su pequeño departamento alquilado. Tenía la mente hecha un lío. Por un lado, Ricardo era su benefactor, quien le había dado la oportunidad de cambiar su vida. Por otro, no podía negar que sentía algo más allá de la gratitud. ¿Pero qué futuro podía haber entre una joven de provincia y un rico empresario? Además, él seguía legalmente casado, aunque ya no conviviera con su esposa. Paloma decidió firmemente mantener la distancia y centrarse en su trabajo. A la mañana siguiente, la esperaba una desagradable sorpresa. Frente a la oficina estaba una rubia despampanante con un abrigo de piel caro. Era Isabel, la esposa de Ricardo. Así que tú eres el nuevo juguete de mi marido. La miró de arriba abajo con desprecio. Señora Isabel, está usted equivocada. Empezó Paloma, pero la otra la interrumpió. Cállate, ¿crees que eres la primera? Siempre se encapricha con alguna jovencita y luego las tira como servilletas usadas. Pero escúchame bien, aún soy su esposa legal y no pienso darle el divorcio. Dicho esto, se dio media vuelta y subió al Mercedes que la esperaba. Paloma entró a la oficina visiblemente afectada. Claro que conocía la situación familiar del jefe, pero una cosa era saberlo y otra enfrentarse a la realidad. Durante todo el día evitó a Ricardo y se enfrascó en los documentos, pero él notó el cambio en su actitud. ¿Qué pasa?, le preguntó al entrar a su oficina. Nada. Todo está bien, dijo Paloma sin apartar la vista del monitor. Paloma, lo noto. ¿Es por lo de anoche? Si fui demasiado. Su esposa vino a verme, dijo ella en voz baja. Ricardo soltó una maldición. ¿Qué te dijo? No importa. Señor Mendoza, creo que deberíamos mantener una relación estrictamente profesional. Paloma finalmente lo miró, con decisión en los ojos. Le agradezco todo lo que ha hecho por mí, pero no quiero ser motivo de chismes y escándalos. Él apretó los puños. Al diablo con los chismes. Paloma, yo no sé cómo explicarlo. Tengo 52 años y me siento como un adolescente enamorado. Me devolviste la fe en las personas, me mostraste que aún existe la sinceridad y la bondad. A Paloma le temblaron los labios. Ricardo, hay demasiadas diferencias entre nosotros. Y además, usted está casado. Ese matrimonio solo existe en el papel desde hace 3 años. Isabel vive su vida, tiene un amante joven, al que encima yo mantengo. No da el divorcio por orgullo y por codicia. ¿Y la diferencia de edad? Sí, soy mayor. ¿Pero eso importa cuando 2 personas se entienden de verdad? Ricardo se acercó y tomó sus manos. El contacto le hizo estremecerse. Danos una oportunidad. No te pido una respuesta ahora, solo que no me rechaces. Paloma cerró los ojos, tratando de controlar sus emociones. Está bien, pero no nos apresuremos. Necesito tiempo para pensar. Las semanas siguientes pasaron en una tensión extraña.
Ricardo la cortejaba con delicadeza, flores cada mañana en su escritorio, invitaciones a cenas de negocios que se transformaban en conversaciones personales, pequeños obsequios. Paloma sentía que sus defensas comenzaban a flaquear. Veía cómo él cambiaba a su lado, se volvía más cálido, sonreía más, incluso parecía rejuvenecer. Los empleados murmuraban entre ellos, pero nadie se atrevía a decir nada abiertamente, temían la ira del jefe. Solo Dolores seguía difundiendo chismes venenosos, pero ya casi nadie le prestaba atención. Una tarde de viernes, mientras Paloma y Ricardo trabajaban hasta tarde en el informe trimestral, sonó el teléfono. Ricardo frunció el ceño al ver un número desconocido. ¿Aló? ¿Qué? ¿Dónde está? Voy para allá. Se quedó pálido y colgó de golpe. ¿Qué pasó?, preguntó Paloma, alarmada. Isabel. Accidente de coche. Está en cuidados intensivos. Salieron corriendo hacia el hospital. En el camino, Ricardo le explicó que Isabel volvía de una fiesta, estaba borracha y perdió el control del vehículo. Los médicos no daban garantías, las heridas eran graves. Paloma le apretó la mano en silencio, haciéndole saber que estaba con él. En el hospital los recibió Jorge, el mismo que había intentado engañar a Ricardo. Resultó ser el amante de Isabel. Tú tienes la culpa de todo, le gritó a Ricardo. La llevaste a esto, bebía por tu culpa. Pero Paloma intervino. Basta, no es momento para discutir. Jorge la miró con rabia. Ah, la nueva conquista. Por mujeres como tú se destruyen familias. Ricardo dio un paso hacia él, pero Paloma lo detuvo con suavidad. No, está dolido, nada más. Pasaron la noche en el hospital. Por la mañana, los médicos informaron que había pasado la crisis, pero que la recuperación sería larga. Esa situación los unió aún más. Ricardo vio cómo Paloma se comportó con templanza, dignidad, sin escándalos ni reproches. A pesar de todo lo que Isabel le había dicho, Paloma mostró compasión y apoyo. Eres increíble, le dijo al salir del hospital. Cualquier otra en tu lugar se habría alegrado. Paloma negó con la cabeza. Yo no soy así. No le deseo a nadie estar en cuidados intensivos, ni siquiera a una enemiga. En ese momento, Ricardo entendió que no podía estar sin esa mujer. Ella era todo lo que le faltaba: bondad, sinceridad, una luz interior. Isabel pasó 2 meses en el hospital. Durante ese tiempo, todo cambió. Jorge, su amante, desapareció al enterarse de que ya no habría más dinero. Ricardo había cortado toda financiación. En cambio, Paloma iba a verla todos los días, le llevaba flores, leía con ella, conversaba. Al principio, Isabel la recibía con hostilidad, pero poco a poco se fue ablandando. Un día, rompió a llorar. ¿Por qué haces esto? Fui horrible contigo. Paloma se encogió de hombros. Solo estabas infeliz. Lo entiendo. Y además, sigues siendo la esposa del hombre que me importa. No podía dejarte sola en este momento. ¿Sabes qué es lo peor? Isabel miraba por la ventana. Yo destruí mi propio matrimonio. Ricardo era un buen esposo, pero yo me creí una reina. Quería vida bohemia, admiración, pasión. Y él trabajaba 20 horas al día, construyendo su empresa. Me aburrí, y busqué emociones afuera. Ahora Jorge me dejó en cuanto se acabó el dinero. Resulta que no me quería a mí, sino la cuenta bancaria de Ricardo. Paloma guardó silencio, permitiéndole desahogarse. Él te ama. Lo veo en su mirada. Así me miraba a mí. Hace 20 años sonrió con tristeza. Señora Isabel. Empezó Paloma, pero ella levantó una mano. Le daré el divorcio. Es hora de soltar el pasado. Ustedes merecen ser felices. Y yo, tal vez también pueda empezar de nuevo. Sin mentiras. Sin máscaras. Cuando Paloma le contó a Ricardo lo que Isabel le había dicho, él no lo podía creer. ¿De verdad dijo eso? La joven asintió. Creo que el accidente la hizo replantearse muchas cosas. Ha cambiado. Un mes después, Isabel fue dada de alta y realmente pidió el divorcio. El proceso fue tranquilo, Ricardo le aseguró un departamento y manutención, y ella no pidió más. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Ricardo invitó a Paloma a cenar al mismo restaurante donde se habían presentado por primera vez como pareja. A ella le sorprendió la elección, pero no dijo nada. Después del postre, él se arrodilló de repente y sacó una pequeña caja de terciopelo. Paloma, estos meses me han demostrado que tú eres la mujer que busqué toda mi vida. Salvaste no solo mi negocio,
sino también mi alma. ¿Quieres casarte conmigo? El restaurante quedó en silencio. Todos los presentes los miraban. Paloma sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Ricardo, ¿estás seguro? Yo solo. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Entonces, ¿es un sí? Por supuesto que sí, respondió Paloma entre lágrimas y risas. Todo el restaurante estalló en aplausos. Ricardo le colocó un elegante anillo con diamante y la besó. En ese momento, a ninguno de los dos les importaba lo que pensaran los demás. Eran felices. Decidieron no aplazar la boda, la celebraron 2 meses después, en cuanto se finalizó legalmente el divorcio de Ricardo. Paloma insistió en una ceremonia sencilla, solo para los más cercanos. De su familia solo tenía a su hermana menor, Luna, que vino desde su pueblo sin poder creer el giro de cuento de hadas que había dado la vida de su hermana mayor. Palomita, esto es como de película, exclamaba maravillada la joven de 18 años mientras recorría la lujosa mansión. Ahora eres como una princesa. Pero Paloma la miró con seriedad. Lunita, esto no es un cuento de hadas. Es la vida real, donde hay que trabajar y estudiar mucho. Hablé con Ricardo, vivirás con nosotros y entrarás a la Universidad de Buenos Aires. Pero tendrás que estudiar en serio, sin excusas. Luna asintió con entusiasmo. Lo entiendo. Gracias por todo. Las hermanas se abrazaron. Para Paloma era importante saber que ahora podía asegurarle a Luna un futuro digno. Una semana antes de la boda sucedió algo que nadie esperaba. La policía irrumpió en la oficina de Ricardo con una orden de arresto. Lo acusaban de fraude y lavado de dinero a través de empresas fantasma. Debe ser un error. Paloma no podía creer lo que oía. Pero el inspector fue tajante. Tenemos documentos que prueban operaciones ilegales. Señor Mendoza, queda usted detenido. Ricardo fue esposado y llevado, mientras Paloma permanecía paralizada en medio de la oficina, sin comprender cómo la vida podía cambiar tan bruscamente. Los empleados la miraban con lástima, o con malicia. Lo primero que hizo fue llamar al abogado de Ricardo. Llegó media hora después, con gesto sombrío, y confirmó que el asunto era grave. Alguien había orquestado una gran estafa usando documentos falsos con la firma de Ricardo. La fiscalía creía que había transferido alrededor de $50 millones al extranjero. Paloma se dejó caer en una silla, sintiendo que las piernas le fallaban. Pero eso es absurdo. Ricardo jamás. Lo sé, pero será difícil probarlo. Los documentos son muy sofisticados. Paloma se recompuso. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo? El abogado reflexionó. Primero hay que reunir todos los documentos del último año, revisar cada transacción, y sobre todo, descubrir quién está detrás. Paloma recordó enseguida las amenazas de Jorge. ¿Y si es venganza? ¿Recuerda a Jorge? El que intentó estafar a Ricardo con los inversores árabes. El abogado se animó. Eso es una pista. Hay que seguirla. En los días siguientes, Paloma prácticamente no salió de la oficina, revisando papeles. El equipo se dividió, unos ayudaban, convencidos de la inocencia de Ricardo, otros ya buscaban nuevo trabajo. Una aliada inesperada fue Dolores. Perdón por todas las cosas horribles que dije, le dijo, entregándole una pila de carpetas. Llevo 15 años aquí. Sé que el señor Mendoza es un hombre honesto. ¿Y tú? Me equivoqué contigo. ¿Lo amas de verdad? Paloma asintió agradecida. Gracias por tu ayuda. Ahora cada detalle importa. Juntas descubrieron algo extraño. Todos los documentos sospechosos databan del periodo en que Ricardo estuvo hospitalizado por apendicitis. Pero eso no constaba en los registros del sistema. Una semana después, Paloma obtuvo autorización para visitar a Ricardo en prisión. Apenas pudo contener las lágrimas al verlo tras las rejas. Había adelgazado, tenía ojeras, pero seguía firme. ¿Cómo estás, mi amor?, preguntó él en cuanto la vio. Estoy bien, trabajando con el abogado, buscando pruebas. Te vamos a sacar, lo prometo. Paloma trató de sonar segura. Sé quién está detrás, susurró Ricardo. Jorge. Vino a mi celda. Me ofreció un trato, yo acepto la culpa, me dan libertad condicional. Y él se queda con la empresa. Paloma apretó los puños. Miserable, pero no se saldrá con la suya. El avance llegó de manera inesperada. Luna, la hermana de Paloma, se hizo amiga de una secretaria que salía con un programador que trabajaba para Jorge. Tras muchas conversaciones, la joven aceptó concertar una reunión. El programador resultó ser un chico común, involucrado por dinero.
Al explicarle Paloma que podía ir a prisión como cómplice, se asustó y accedió a colaborar. Confesó que Jorge había contratado a hackers para falsificar documentos electrónicos y crear transacciones ficticias. Las pruebas estaban en su servidor personal. Con su ayuda, lograron acceder al servidor y copiar toda la evidencia. Allí estaba todo: mensajes con sus cómplices, instrucciones para falsificar papeles e incluso audios en los que Jorge se jactaba de cómo incriminaría a Ricardo. El abogado entregó de inmediato el material a la fiscalía. La reacción fue inmediata. Jorge fue arrestado en el aeropuerto de Ezeiza cuando intentaba huir del país. Durante el interrogatorio, confesó y reveló los nombres de 2 empleados de Ricardo que actuaban desde dentro. 3 semanas después, Ricardo fue liberado. Paloma lo esperaba en la puerta de la cárcel, sin poder contener las lágrimas de alegría. Se abrazaron sin importarles los fotógrafos. El caso había salido en los medios, y todos seguían la historia. Sabía que lo lograría, susurró Ricardo, besándola. Eres la mujer más fuerte que conozco. Paloma rió entre lágrimas. No podía hacer otra cosa. Somos un equipo. En casa los esperaban amigos, empleados e incluso Isabel, que vino a felicitarlo por su liberación. Se acercó a Paloma. Gracias. Salvaste no solo a él, sino a una empresa que da trabajo a cientos de personas. La boda se aplazó un mes para que Ricardo pudiera recuperarse. Pero cuando llegó el día, fue una verdadera fiesta. La ceremonia se celebró en un hotel de campo rodeados de amigos y socios cercanos. Paloma estaba radiante con un vestido sencillo pero elegante que ella misma eligió. Ricardo no podía dejar de mirarla. Soy el hombre más feliz del mundo, le dijo durante el primer baile. Y yo la mujer más feliz, respondió Paloma, apoyando la cabeza en su hombro. Entre los invitados estaba Sol, su antigua compañera de limpieza, que no podía creer el giro que había dado la vida de su amiga. Pasaron la luna de miel en Bariloche. Por primera vez en años, Ricardo se desconectó totalmente del trabajo, disfrutando de su joven esposa. Esquiaron, cenaron a la luz de las velas y pasearon por calles nevadas. ¿Sabes? Pensé que a mi edad ya era tarde para empezar de nuevo, confesó una noche. Pero tú me demostraste que estaba equivocado. Contigo me siento vivo. Paloma lo abrazó. La edad son solo números. Lo importante es que nos encontramos. Y todo está por venir. Hacían planes. Paloma quería terminar su carrera. Ricardo pensaba expandir el negocio a nivel internacional. Al volver a Buenos Aires, los esperaba una buena noticia. El tribunal condenó a Jorge y sus cómplices a penas de prisión efectiva. La empresa de Ricardo no solo recuperó su reputación, sino que obtuvo varios contratos importantes. Los socios valoraron su integridad. Paloma fue nombrada oficialmente vicepresidenta de Relaciones Internacionales. Su dominio de idiomas y su talento natural para la diplomacia obraban maravillas en las negociaciones. Especialmente exitoso fue el acuerdo con los mismos inversores árabes que antes intentaron estafar a Ricardo. Al enterarse de la verdad, pidieron disculpas y ofrecieron una sociedad honesta. La vida volvió a la calma. Paloma combinaba el trabajo con sus estudios universitarios. Luna ingresó a la Facultad de Periodismo y obtenía excelentes resultados. Carmen adoraba a la nueva señora de la casa, que pese a su nuevo estatus seguía siendo humilde y amable. Incluso Dolores, antes enemiga declarada, se convirtió en una de sus colaboradoras más fieles, admirando su inteligencia y tacto. En la oficina ya no había chismes. Todos veían que lo que unía a Ricardo y Paloma era amor verdadero y respeto mutuo. Un año después de la boda, Paloma comenzó a sentirse mal. Tras los exámenes, el médico sonrió. Felicidades. Está embarazada. Ella no podía creer tanta felicidad. Ricardo, al enterarse, la levantó en brazos girando por la habitación, riendo como un niño. Vamos a tener un bebé. Voy a ser papá. Para él, que ya había perdido la esperanza de tener hijos en su primer matrimonio, fue un verdadero milagro. El embarazo transcurrió sin complicaciones. Ricardo colmó a su esposa de atenciones, cumpliendo cada uno de sus antojos. En una ecografía descubrieron que sería un niño. Lo llamaremos Diego, en honor a mi padre, propuso Paloma, y Ricardo aceptó con gusto. El parto fue exitoso, y cuando Ricardo sostuvo a su hijo por primera vez, tenía lágrimas en los ojos. Gracias por este milagro, susurró a Paloma. El pequeño Diego se convirtió en el centro del universo para sus padres. Ricardo, a quien muchos conocían como un empresario duro, se derretía con su hijo,
Podía pasar horas jugando con él o leyéndole cuentos. Paloma los observaba con una sonrisa, eran los dos hombres más importantes de su vida. Luna se volvió una tía cariñosa y venía cada fin de semana a cuidar a su sobrino. Incluso Isabel enviaba regalos y felicitaciones, se había casado con el médico que la atendió tras el accidente y también esperaba un hijo. Cuando Diego cumplió 2 años, ocurrió algo que volvió a poner a prueba a la familia. Una joven se presentó en la oficina diciendo ser periodista. Quería entrevistar a Paloma sobre su sorprendente trayectoria. Ella aceptó, pensando que su historia podría inspirar a otras jóvenes. Pero en medio de la entrevista, la periodista soltó de pronto: ¿sabía usted que su esposo tiene una hija fuera del matrimonio? Paloma sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo dice? La mujer sacó una foto de una adolescente de unos 16 años. Se llama Valentina. Su madre falleció hace 1 año y vive con su abuela. Ricardo paga una pensión, pero no tiene contacto con la niña. Después de que la periodista se marchó, Paloma se quedó paralizada. ¿Cómo podía Ricardo haberle ocultado algo así? Siempre creyeron no tener secretos, o eso pensaba ella. Esa noche, cuando su esposo regresó a casa, ella colocó la foto sobre la mesa sin decir palabra. Ricardo se puso pálido. ¿De dónde sacaste esto? Paloma le contó sobre la visita. Él se dejó caer en una silla, visiblemente afectado. Sí, es cierto. Valentina es mi hija. Fue hace mucho, un romance breve durante un viaje de negocios. Cuando me enteré del embarazo, ofrecí ayudar, pero Marisol, su madre, no quiso nada más que el dinero para mantenerla. No deseaba que interfiriera en sus vidas. Y yo respeté su decisión. ¿Por qué no me lo dijiste? La voz de Paloma estaba cargada de dolor. Tenía miedo de perderte. Fue cobardía. Perdóname, respondió Ricardo, abatido. Paloma guardó silencio largo rato, luego dijo: necesito tiempo para pensar. Se fue a la habitación de invitados, dejándolo solo. No pudo dormir en toda la noche. Sí, él había ocultado algo importante, pero ¿eso borraba todo lo bueno que había entre ellos? Además, había una niña que prácticamente había quedado sola. Por la mañana, Paloma ya tenía una decisión. Quiero conocer a Valentina. Ricardo la miró sorprendido. ¿Estás segura? Es tu hija, y por lo tanto, hermana de nuestro hijo. La familia debe estar unida. La reunión tuvo lugar una semana después. Valentina resultó ser una joven tímida, con los ojos de Ricardo. Miraba a Paloma con desconfianza, claramente esperando un rechazo. Hola, Valentina. Soy Paloma, la esposa de tu padre, dijo ella, tendiéndole la mano. Sé quién es usted. Mamá me mostró sus fotos en las revistas, contestó la chica, estrechando su mano con desgana. Valentina, quiero que sepas que no estás sola. Tienes un padre, un hermanito. Y si tú quieres, me encantaría ser tu amiga, dijo Paloma con sinceridad. De pronto, Valentina rompió a llorar. Mamá siempre decía que solo le importaba a ella. Y ahora ella ya no está, y mi abuela está enferma. Paloma abrazó a la niña. Eso no es verdad. Eres importante. Tu padre siempre pensó en ti, solo respetaba la decisión de tu madre. Pero ahora todo ha cambiado. ¿Te gustaría vivir con nosotros? Valentina levantó la mirada, aún con lágrimas. ¿Y usted? ¿No le molesta? Yo no soy su hija. Eres hija del hombre que amo. Con eso basta. Además, Diego necesita una hermana mayor que lo enseñe a portarse bien, dijo Paloma, sonriendo. Ricardo, que había permanecido callado, no aguantó más. Paloma tiene razón. Perdóname, Valentina. Debí luchar por estar contigo. Padre e hija se abrazaron por primera vez en 16 años. El proceso de tutela fue rápido. La abuela de Valentina se alegró de saber que su nieta estaría en buenas manos. La chica se mudó a la mansión, donde le prepararon una habitación. Al principio fue difícil. Valentina era muy reservada y se sentía fuera de lugar. Pero Paloma tuvo una paciencia y un tacto admirables. Le ayudaba con las tareas, la llevaba de compras, hablaban de todo. El pequeño Diego la aceptó de inmediato como hermana y no se despegaba de ella. Poco a poco, el hielo se rompió. Valentina empezó a llamar a Paloma por su nombre, a contarle sus cosas, a sonreír. Y cuando en su cumpleaños organizaron una gran fiesta con sus compañeros de clase, la chica lloró de felicidad. La periodista, que había querido crear un escándalo, quedó decepcionada.
En vez de una familia rota, encontró a personas que superaron una crisis y salieron más unidas. Su artículo se tituló El amor verdadero lo supera todo, y se convirtió en una historia sobre perdón y aceptación. Muchas mujeres escribieron cartas a Paloma, admirando su sabiduría y bondad. Ella respondió a todas, intentando dar ánimo a quienes atravesaban situaciones difíciles. Ricardo miraba a su esposa con aún más amor y respeto. No merezco a una mujer como tú. Si lo mereces, solo prométeme una cosa, nada de más secretos. ¿De acuerdo? De acuerdo, lo juro. La vida seguía su curso. Paloma se graduó con honores. Luna se convirtió en una periodista muy solicitada. Valentina ingresó a la Facultad de Medicina, soñando con ser pediatra. El pequeño Diego crecía como un niño inteligente y bondadoso, rodeado del amor de una gran familia. Ricardo recordaba a menudo aquel día en que tomó de la mano a una joven limpiadora, sin imaginar que ella cambiaría su vida por completo. «Sabes, fue el destino», le decía a Paloma. «No fue el destino, sino tu capacidad de observar. Tuviste en mí algo que ni yo misma veía», le respondía ella. «No, fuiste tú quien vio en mí a una persona, no solo a un hombre rico. Gracias por eso». 5 años después de la boda, regresaron al restaurante donde todo había comenzado. En la mesa de al lado, una pareja de ancianos los observaba. «Mira, querida, son ellos», dijo el hombre. «¿Recuerdas? Estábamos aquí cuando él le propuso matrimonio». «Claro que me acuerdo», respondió su esposa, sonriendo. «Qué bonito ver que aún están juntos y felices». Paloma y Ricardo se miraron y rieron. Sí, eran felices. A pesar de todas las pruebas, o quizá gracias a ellas, su amor se había hecho más fuerte. Una joven camarera trajo los menús y de pronto preguntó: «Disculpen, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Usted es Paloma Mendoza, la que era limpiadora y se casó con un millonario?» Paloma asintió. «Yo también trabajo limpiando para pagar mis estudios». «Su historia me da esperanza», dijo la chica, sonrojada. «Lo más importante es no perder la fe en uno mismo y ser una buena persona en cualquier circunstancia. Y aprende idiomas, siempre sirven», le guiñó Paloma. Cuando regresaban a casa, Ricardo dijo: «Estoy pensando en abrir un fondo para ayudar a jóvenes del interior que vienen a Buenos Aires a estudiar y trabajar. Lo llamaremos con tu nombre». Paloma abrazó a su esposo. «Es una idea preciosa, pero llamémoslo simplemente Fondo de Esperanza. Y que Valentina ayude, le vendrá bien hacer labor solidaria». Así nació otro proyecto que unió aún más a la familia. El fondo ofrecía alojamiento, cursos y pasantías. En su primer año, más de 100 chicas recibieron ayuda y muchas lograron cambiar su vida. En su 10º aniversario de bodas, Ricardo le hizo a Paloma un regalo muy especial. Compró un edificio en su ciudad natal y abrió allí una escuela gratuita de idiomas. «Que los niños de los pueblos también tengan la oportunidad de aprender lenguas y conocer el mundo», dijo él. Paloma no pudo contener las lágrimas. «Eres la persona más maravillosa del mundo». Toda la familia asistió a la inauguración. El alcalde agradeció personalmente a los Mendoza por su aporte a la educación. Y Paloma vio en los ojos de los niños esa misma chispa que un día ardió en ella, sed de conocimiento y fe en un futuro mejor. La historia de Paloma y Ricardo se convirtió en una leyenda en los círculos empresariales de Buenos Aires. Se escribieron libros, se filmaron documentales. Pero ellos seguían siendo personas sencillas que valoraban a la familia por encima de todo. Cuando los periodistas le preguntaban a Paloma por el secreto de su felicidad, ella respondía: «No hay ningún secreto. Solo hay que ver a la persona, no su estatus ni su cuenta bancaria. Y nunca dejar de aprender. Yo sigo estudiando idiomas y Ricardo aprendió tecnología. Crecemos juntos». Y cuando le preguntaban si se arrepentía de algo, Paloma negaba con la cabeza. «Solo de no habernos encontrado antes». Pero tal vez fueron justamente las pruebas las que hicieron que nuestro encuentro fuera tan significativo. El día que Diego cumplió 10 años, toda la familia se reunió para celebrarlo. Estaban todos: Luna, Valentina con su prometido, Carmen, que ya era casi parte de la familia, incluso Isabel con los suyos vino a felicitar. Ricardo alzó su copa. «Quiero brindar por la mujer que convirtió mi vida en un cuento, por Paloma, que me enseñó que la edad no es una condena, que el amor todo lo puede y que la familia es lo más importante». Y los esposos se besaron entre los aplausos. El pequeño Diego dijo: «Mamá, papá, cuando sea grande quiero encontrar un amor como el suyo». Paloma abrazó a su hijo.
Lo encontrarás, mi amor. Solo necesitas un corazón bueno y un alma abierta. La vida continuaba, trayendo nuevas alegrías y desafíos. Pero Paloma y Ricardo los enfrentaban juntos, de la mano, sabiendo que su amor podía superar cualquier obstáculo. Porque una vez, una joven limpiadora salvó a un rico empresario de una catástrofe financiera, susurrándole, vete, es una trampa. Y él la salvó del abismo, al ver en ella un diamante escondido. Ese agradecimiento mutuo se transformó en un amor verdadero, que con los años no hizo más que fortalecerse. Pero el destino les tenía preparada otra prueba. 2 años después del aniversario, Ricardo empezó a quejarse de dolores de cabeza. Al principio lo atribuyeron al cansancio, los negocios crecían, se abrían nuevas líneas. Paloma lo animaba a descansar, pero él respondía, no tengo tiempo para enfermarme, hay tanto por hacer. Pero durante una presentación importante, se desmayó. No se podía esperar más. Los estudios revelaron un tumor cerebral. Operable, pero complicado, dijo el profesor. Paloma se mostró fuerte frente a su esposo, pero luego se encerró en el baño y lloró con el agua abierta para ocultar los sollozos. Por favor, no me lo quites, rezaba. No quiero que los niños sepan, dijo Ricardo de regreso de la clínica, que piensen que estoy de viaje de negocios. Paloma le apretó la mano. Lo superaremos. ¿Recuerdas que dijiste que soy la mujer más fuerte? Pues ahora me toca ser fuerte por los dos. La operación se programó para la semana siguiente, en Argentina. Paloma tomó el control de la empresa mientras organizaba todo. Valentina sospechaba que algo andaba mal. ¿Papá está enfermo, Paloma? La joven no pudo mentirle. Sí, pero lo vamos a curar, te lo prometo. En la clínica los recibió el doctor García, eminencia en neurocirugía. Señora Mendoza, la operación durará unas 8 horas. Será difícil, pero soy optimista. Su serenidad tranquilizó un poco a Paloma. Antes de entrar al quirófano, Ricardo le pidió quedarse a solas con ella. Si algo sale mal. Ni lo digas, lo interrumpió Paloma, tapándole la boca con la mano. ¿Vas a volver conmigo, me oyes? Él besó su mano. ¿Sabes de qué me arrepiento? De que nos conocimos tan tarde. Me hubiera gustado vivir toda la vida contigo desde el principio. Paloma sonrió entre lágrimas. Viviremos tanto que nos cansaremos el uno del otro. Nunca, susurró Ricardo. Las 8 horas de espera fueron las más largas de la vida de Paloma. Caminaba por el pasillo sin poder quedarse quieta. Luna voló para apoyarla, Valentina también estuvo presente. Las 3 se sostenían, sin atreverse a decir en voz alta sus temores. Finalmente salió el doctor García, quitándose la cofia. La operación fue un éxito. El tumor se extrajo por completo. Ahora todo depende de cómo despierte el paciente. Paloma se dejó caer en una silla, exhausta. ¿Puedo verlo? En 1 hora, cuando lo llevemos a la habitación. Ricardo despertó lentamente. Lo primero que vio al abrir los ojos fue el rostro de Paloma. Hola, hermosa, susurró con voz ronca. Te dije que volvería. Paloma rompió a llorar de alivio, besándole la mano. Y cumpliste tu promesa, como siempre. La recuperación fue lenta. Tuvo que reaprender muchas cosas, pero Ricardo mostró una determinación admirable. Paloma estuvo a su lado cada minuto, ayudando, animando, amando. 1 mes después regresaron a Buenos Aires. Toda la familia los recibió, incluso Diego preparó un cartel. Papá, eres el más fuerte. Esa enfermedad cambió mucho en su relación. Ricardo comenzó a valorar más cada día con su familia. Delegó parte de sus responsabilidades para pasar más tiempo en casa. ¿Sabes qué entendí mientras yacía en la mesa de operaciones? Le dijo él a Paloma una noche. Que todos mis millones no valen nada sin ti y sin los niños. Ustedes son mi verdadera riqueza. Paloma se acurrucó a su lado. Siempre estaremos contigo, pase lo que pase. Y ambos sabían que era verdad. Su amor había pasado por tantas pruebas que se volvió inquebrantable, como una roca. Mientras tanto, la vida les trajo un regalo inesperado. Luna, la hermana menor de Paloma, se enamoró. Su elegido fue Mateo, un joven programador de la empresa de Ricardo. Provenía de una familia humilde, huérfano criado por su abuela. Pero era inteligente, trabajador y amaba a Luna con todo su corazón. Paloma, quiero pedirle matrimonio, pero me da miedo no ser digno de ella, le confesó. Ella creció en tu casa, está acostumbrada a otra vida. Paloma sonrió. Mateo, Luna y yo crecimos en un pequeño departamento con goteras en el techo.
Lo importante no es lo que puedes darle materialmente, sino cuánto estás dispuesto a amarla y protegerla. Lo demás llega solo. La boda de Luna fue un gran acontecimiento familiar. Paloma lloraba de alegría al ver a su hermana brillar con su vestido de novia. ¿Recuerdas cuando hacías de mamá para mí?, le susurró Luna antes de la ceremonia. Ahora entiendo lo difícil que fue. Gracias por todo. Las hermanas se abrazaron, y Paloma sintió que cada dificultad había valido la pena. Ricardo regaló a los recién casados un departamento, pero Mateo insistió en pagarlo con su propio esfuerzo. Debo ser yo quien mantenga a mi familia. Esto conquistó aún más a los Mendoza mayores. Y entonces ocurrió lo inesperado. Durante una cena familiar, Valentina anunció que estaba embarazada. Estaba finalizando su residencia y llevaba 3 años saliendo con su colega, Santiago. Queremos casarnos, dijo ella, jugueteando nerviosa con la servilleta. Ricardo frunció el ceño. Valentina, aún estás estudiando. ¿Y tu carrera? Pero Paloma le puso una mano en el hombro. Querido, si se aman, podrán con todo. Valentina miró agradecida a su madrastra. Santiago ya habló con su profesor. Me permitirán combinar estudios con la maternidad. Y luego él tomará licencia para que yo termine la residencia. Ricardo se ablandó. Bueno, entonces seré abuelo. Nunca pensé que viviría para verlo. Todos rieron, y Diego proclamó con seriedad. Voy a ser el mejor tío del mundo. La boda de Valentina se celebró 2 meses después. La novia estaba radiante, con una ligera curva en el vientre visible bajo el vestido. Santiago resultó ser un hombre maravilloso de familia académica, y Paloma sintió al instante que su hija estaba en buenas manos. Gracias por todo, le dijo Valentina tras la ceremonia. Te convertiste en mi verdadera madre, cuando podrías haberme soportado solo por papá. Paloma la abrazó. Tonta, te quise desde el primer momento. Me diste el regalo de ser madre de una hija adulta. La nieta nació puntual. La pequeña Camila fue la primera nieta de la familia Mendoza. Ricardo no se cansaba de mirarla. Paloma, mira, tiene tus ojos. Aunque genéticamente era imposible, todos veían en ella un parecido con Paloma. Tal vez porque le había transmitido a Valentina su bondad y esa luz que ahora brillaba en los ojos de Camila. Los abuelos se peleaban por cuidarla, y Diego le enseñaba palabras a la bebé con gran solemnidad, aunque aún era muy chiquita. Pero la vida traía una nueva prueba. La empresa de Ricardo fue blanco de un intento de toma hostil. Un grupo de competidores se unió para arrebatarle el negocio. Usaron todos los medios, sobornos, provocaciones, incluso amenazas. «Quieren que venda la empresa por nada», dijo Ricardo sombríamente tras reunirse con sus abogados. «Si no, prometen auditorías que nos arruinarán con multas». Paloma veía el esfuerzo que esta lucha suponía para su esposo, especialmente después de la operación. «Tal vez deberías vender. La salud es más importante», sugirió con cautela. Pero Ricardo negó con la cabeza. «Esto no es solo un negocio, es el trabajo de mi vida. Además, ¿qué le dejaré a nuestro hijo?». Entonces Paloma tomó una decisión. Reunió al consejo directivo y dio un discurso apasionado. «Señores, sé que algunos de ustedes han recibido ofertas de la competencia, tal vez muy tentadoras. Pero piensen, esta empresa ha dado empleo a miles. Ricardo siempre fue justo, pagó buenos sueldos, ayudó en tiempos difíciles. ¿Realmente van a traicionarlo por un beneficio momentáneo?». Su sinceridad conmovió a muchos. Los viejos aliados de Ricardo recordaron su generosidad. Los jóvenes vieron en Paloma una líder capaz de guiarlos. La lucha fue dura, pero poco a poco lograron inclinar la balanza a su favor. El punto clave fue cuando uno de los conspiradores, el mismo programador que una vez ayudó a desenmascarar a Jorge, vino a confesar. «Perdóneme, señora Mendoza. Me chantajearon, amenazaron con encarcelarme por un viejo asunto, pero no puedo más. Aquí están todas las pruebas». Gracias a su ayuda no solo defendieron la empresa, sino que lograron llevar a juicio a los atacantes. Algunos fueron encarcelados, otros huyeron del país. La compañía fue salvada y la reputación de Paloma como líder creció enormemente. «Eres mi heroína», le dijo Ricardo cuando todo terminó. «Sin ti no lo habría logrado». Paloma sonrió con cansancio. «Somos un equipo, ¿recuerdas? Juntos, somos fuertes». Esta victoria no fue fácil, noches sin dormir, nervios, miedos. Pero resistieron, y su negocio salió fortalecido.
Lo más importante fue que los empleados empezaron a ver en Paloma no solo a la esposa del jefe, sino a una verdadera líder. Muchos confesaron después que su discurso fue lo que los convenció de permanecer leales. El tiempo pasó volando. Diego iba a la escuela y era un alumno brillante, especialmente en idiomas, herencia de su madre y sus enseñanzas. Valentina se convirtió en una excelente pediatra, adorada por sus pequeños pacientes. Luna tuvo mellizos, y la casa de los Mendoza se llenó de risas infantiles. Paloma floreció en su rol de esposa amorosa, madre, abuela y empresaria exitosa. Lograba combinar todos esos papeles sin dejar de ser ella misma, bondadosa, auténtica, siempre dispuesta a ayudar. Una tarde de otoño, Paloma y Ricardo estaban sentados en la terraza de la casa de campo que habían comprado para la familia. Los nietos jugaban en el jardín, los hijos adultos cocinaban y reían en la cocina. A veces pienso qué habría pasado si no te hubiera llevado a aquella reunión, dijo Ricardo pensativo. Paloma le tomó la mano. Quizás habrías perdido dinero y yo seguiría siendo limpiadora, pero ¿sabes qué? Creo que igual nos habríamos encontrado. Un amor como el nuestro tenía que suceder. Ricardo le besó la mano. Mi sabia, cuánto te amo. Y yo a ti, siempre te amaré. En ese momento llegó Diego, ya adolescente, alto y apuesto como su padre. Mamá, papá, vengan a cenar. Valentina hizo su plato favorito. Detrás de él venían los nietos pequeños, reclamando atención. Paloma y Ricardo se miraron, sonrieron y caminaron hacia su gran, ruidosa y feliz familia. En la puerta, Ricardo detuvo a su esposa. Gracias. ¿Por qué? Preguntó Paloma, sorprendida. Por existir, por convertir una casa en un verdadero hogar, por darme una segunda juventud, por todo. Entraron al hogar donde los esperaban los seres más queridos. Alrededor de la gran mesa se reunieron 3 generaciones de los Mendoza, y mirando los rostros felices de sus hijos y nietos, Paloma pensó en lo maravillosa que había sido su vida. Pero el destino tenía preparado otro giro inesperado. Una semana después de la cena familiar, sonó el timbre. En la puerta había una mujer de unos 35 años, vestida con modestia y con un rostro visiblemente cansado. Buenas tardes. Busco a Paloma Mendoza, dijo con voz insegura. Paloma salió al recibidor. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarte? La mujer se puso nerviosa. Me llamo Rocío Contreras. Yo. Soy tu prima, de Tucumán, hija de la hermana de tu mamá. Paloma se quedó inmóvil por la sorpresa. Sabía que su madre tenía una hermana, pero habían perdido contacto hacía muchos años. Rocío, por Dios, pasa, pasa. Durante el té, Rocío le contó su historia. Su madre, la tía Estela, hermana de la madre de Paloma, se había mudado a Tucumán con su esposo militar cuando era joven. Perdieron contacto cuando falleció la madre de Paloma, ya que Estela no pudo viajar al funeral por la enfermedad de su esposo. Mi mamá siempre se lamentó por eso. Antes de morir, me pidió que las encontrara a ti y a Luna y que les contara algo. Rocío se detuvo, visiblemente alterada. ¿Contarnos qué?, preguntó Paloma con suavidad. Sobre una herencia. Resulta que su abuela tenía tierras cerca de Córdoba. En su momento eran tierras sin valor, pero ahora quieren construir un barrio privado allí, y valen millones. Los documentos estaban con mi mamá. Paloma no podía creer lo que oía. ¿Pero por qué nos lo das a nosotras? Tú también eres heredera. Rocío sonrió con tristeza. Mi mamá dejó todo para ti y para Luna. Dijo que tu mamá cuidó más de la abuela. Además, yo tengo todo lo que necesito. Un buen esposo, hijos sanos. Pero ustedes sufrieron mucho de chicas. Mamá contaba como tu madre, la tía Patricia, trabajaba en 3 lugares para alimentarlas. Paloma sintió las lágrimas en los ojos. Pero eso no es justo para ti. Rocío negó con la cabeza. La justicia está en cumplir la voluntad de mamá. Le dolía mucho que ustedes crecieran sin apoyo de la familia. Ricardo, que hasta entonces había escuchado en silencio, intervino. Rocío, aceptaremos la herencia, pero con una condición, la mitad es tuya. Eso es lo justo. La mujer quiso negarse, pero Paloma apoyó a su esposo. Ricardo tiene razón. Somos familia. Debemos cuidarnos. ¿Sabes qué? Quédate unos días con nosotros. Conocerás a Luna, a los niños. Hemos perdido tantos años. Rocío rompió en llanto. Tenía tanto miedo de que me rechazaran. Leí sobre ti en revistas, una empresaria exitosa, esposa de un millonario.
Pensé que no querrías saber nada de una parienta pobre de Tucumán. Tonterías. Paloma abrazó a su recién encontrada prima. La familia es sagrada. Cuéntame de ti, de tus hijos. ¿Cuántos tienes? Rocío tenía 3 hijos, 2 niñas y un varón. Su esposo era ingeniero en una fábrica, y ella, maestra en una escuela. Vivían modestamente, pero eran muy unidos. Tienen que venir todos en vacaciones, dijo Paloma entusiasmada. Tenemos casa grande, hay espacio de sobra. Los niños se harán amigos, crecerán juntos. Rocío no pudo contener las lágrimas de gratitud. Eres como mamá decía que era la tía Patricia, buena, generosa, tal madre, tal hija. La cuestión de la herencia se resolvió rápidamente. Las tierras realmente valían una fortuna, pero para Paloma, lo más importante fue recuperar a su familia. La familia de Rocío llegó al mes siguiente y la casa se llenó aún más de voces infantiles. Diego se hizo amigo enseguida del hijo de Rocío. Emilio tenían casi la misma edad. Las niñas, Amelia y Sol, miraban la vida en Buenos Aires con los ojos bien abiertos. Luna tomó bajo su ala a las sobrinas, las llevó a museos y teatros. Qué suerte tener ahora una familia tan grande, le dijo a Paloma. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Al revisar unos documentos viejos que Rocío había traído, Paloma encontró cartas que su madre había escrito a su hermana. En una de ellas, un párrafo hizo que el corazón de Paloma se detuviera. Estela, lamento tanto no haberle dicho la verdad a Paloma sobre su padre. Pero Ramón me pidió que callara, dijo que sería mejor que ella pensara que él era su verdadero padre. La quiso como si fuera suya, pero su padre biológico ni siquiera sabe que ella existe. Yo era joven, tonta, me enamoré de un artista que estaba de paso. Se fue sin saber que yo estaba embarazada. Ramón se casó conmigo sabiendo todo. Fue un santo. Paloma se sentó en el suelo con la carta temblando entre sus manos. Todos esos años había creído que Ramón era su verdadero padre, lo había amado, cuidado en su enfermedad. ¿Y ahora? ¿Qué pasa?, preguntó Ricardo, sentándose preocupado a su lado. Paloma le entregó la carta sin decir palabra. Al leerla, él la abrazó con fuerza. Esto no cambia nada. Ramón fue tu verdadero padre en todo menos en la sangre. Te amó, te cuidó, te dio su apellido. Pero Paloma no podía tranquilizarse. ¿Y si mi padre biológico sigue vivo? ¿Y si tengo hermanos? Ricardo comprendía que este misterio no le dejaría paz. ¿Quieres que lo busquemos? Conozco gente. Podemos contratar un investigador. Paloma dudó. ¿Y si no quieres saber de mí? ¿Y si resulta ser alguien malo? Entonces, al menos sabrás la verdad. Decidirás después si quieres tener contacto o no. Después de pensarlo mucho, Paloma aceptó. La búsqueda duró 2 meses. El detective descubrió que el artista se llamaba Carlos Moreno y que había sido cantante itinerante. El rastro los llevó a Rosario, donde vivía desde hacía años. Está vivo, informó el detective. Tiene 72 años. Ya no canta, pero da clases de canto en una escuela de música. Es viudo, tiene un hijo de su matrimonio. Paloma sostenía una foto del hombre canoso de rostro amable, pero no se atrevía a dar el paso. Vamos juntos, le propuso Ricardo. Yo estaré a tu lado. Fueron a Rosario una tarde de otoño. La escuela de música estaba en una casona antigua. Paloma se quedó parada frente a la puerta del aula, escuchando cómo una hermosa voz de barítono explicaba técnicas a una alumna. Cuando terminó la clase, la joven salió y Paloma llamó a la puerta. Adelante, se oyó desde dentro. Entró y se quedó paralizada. Frente a ella estaba un anciano cuyas facciones se parecían mucho a las suyas, los mismos ojos, la misma boca. Carlos Moreno levantó la vista y también se quedó inmóvil. Dios mío, ¿Patricia? Había dicho el nombre de su madre. No, soy Paloma, hija de Patricia Contreras. Y, al parecer, también su hija. El hombre palideció y se llevó la mano al pecho. ¿Está bien? ¿Llamo a un médico?, preguntó ella alarmada. Pero él la detuvo con un gesto. No, es solo. Pensé que estaba alucinando. Te pareces tanto a ella cuando era joven. Durante la siguiente hora hablaron sin notar el paso del tiempo. Carlos contó que no sabía del embarazo de Patricia. Nos amábamos, pero yo era joven, impulsivo, solo pensaba en mi carrera. Me fui de gira y no volví. Después me casé, tuve un hijo, pero a Patricia nunca la olvidé. Incluso traté de buscarla años después, pero no lo logré. Miraba a Paloma con los ojos llenos de lágrimas.
Tengo una hija adulta, hermosa. ¿Puedes perdonarme? ¿Perdonarme por no haber estado ahí? Paloma también lloraba. Usted no tiene la culpa, no lo sabía. Y mi papá, Ramón, fue un gran padre. Tuve mucha suerte. Carlos quiso saber todo sobre su infancia, su juventud, su vida. Al enterarse de la muerte de Patricia, se quedó en silencio, secándose las lágrimas. Debí casarme con ella. Todo habría sido distinto. Paloma le respondió con ternura. No se torture. Todo ocurrió como debía. Usted tiene un hijo, yo tuve una familia amorosa. Y ahora nos hemos encontrado. En ese momento, Ricardo asomó por la puerta. ¿Todo bien? Paloma los presentó. Los hombres se dieron la mano, mirándose con respeto. Gracias por hacer feliz a mi hija, dijo Carlos. Fue ella quien me hizo feliz a mí, respondió Ricardo. El encuentro con su medio hermano Nicolás fue más difícil. El hombre recibió la noticia con desconfianza. Papá, esta mujer es una oportunista. Vio que está solo y viene por la herencia. Pero Carlos dijo con firmeza. Nicolás, ella es tu hermana. Mírala bien, es igual a tu abuela. Y además, ¿has leído sobre ella? Es esposa de un millonario, no necesita ni un centavo mío. Poco a poco, el hielo se fue derritiendo. Nicolás vio la sinceridad en Paloma y su deseo genuino de tener una familia. Perdón por mi actitud, le dijo después de una larga charla. Solo quería proteger a papá. Sufrió mucho tras la muerte de mamá. Lo entiendo. En tu lugar, habría reaccionado igual, respondió Paloma. Al regresar a Buenos Aires, Paloma estaba llena de emociones. Gracias, le dijo a Ricardo. ¿Por qué? Por estar a mi lado, por ayudarme a encontrar a mi padre, por todo. Él la besó. Solo quiero que seas feliz. Y para eso, te faltaba esta pieza del rompecabezas. Desde entonces, Carlos se convirtió en un visitante frecuente en la casa de los Mendoza. Adoraba a sus nietos, y ellos lo querían con locura. Especialmente Diego, que había heredado el talento musical de su abuelo. Será un gran músico, decía Carlos mientras practicaba con el niño. La vida seguía trayendo sorpresas. El fondo de ayuda que habían creado los Mendoza creció hasta convertirse en una organización a nivel nacional. Paloma supervisaba personalmente los casos más difíciles. Un día, se le acercó una joven con una historia sorprendentemente parecida a la suya. Florentina, de 22 años, había llegado del campo, trabajaba de limpiadora y soñaba con estudiar. Pero, a diferencia de Paloma, la suerte no la había acompañado. Leí su historia y pensé, ¿y si yo también puedo lograrlo? Dijo tímidamente. Paloma sonrió. Claro que puedes. Lo importante es no rendirse. No solo ayudó a Florentina con su educación, sino que también la incorporó como pasante en su empresa. La joven resultó ser capaz, trabajadora y aprendió rápidamente los fundamentos del negocio. Al cabo de un año ya era asistente de gerencia y 3 años después lideraba un departamento completo. Usted cambió mi vida, le decía Florentina con gratitud. No, tú misma la cambiaste. Yo solo te di una oportunidad, respondía Paloma. Historias como esa hubo decenas. El fondo ayudó a cientos de chicas a estudiar, conseguir empleo y creer en sí mismas. Cuando Paloma cumplió 50 años, Ricardo organizó una gran celebración. Se reunió toda la gran familia, hijos, nietos, nuevos parientes y amigos. Carlos le cantó a su hija una canción que alguna vez había interpretado para su madre. Rocío vino desde Tucumán con su familia. Incluso Isabel, la primera esposa de Ricardo, asistió para felicitarla. Con los años se habían convertido en buenas amigas. Quiero proponer un brindis, dijo Ricardo levantándose, por la mujer que demostró que los milagros existen, que de ser una simple limpiadora pasó a ser no solo la esposa de un millonario, sino una verdadera líder, madre y amiga de cientos de personas. Paloma, tú eres mi milagro. Todos aplaudieron, y Paloma sonrió con timidez. Luego también se puso de pie. Quiero dar las gracias a todos los que están aquí. Cada uno de ustedes es parte de mi historia. Ricardo, tú me diste la oportunidad de florecer. Hijos míos, ustedes son el sentido de mi vida. Papá Carlos, gracias por aparecer. Rocío, gracias por devolverme a la familia. Y a todas las chicas de nuestro fondo. Ustedes demuestran que los sueños se hacen realidad. Recuerden siempre, no importa en qué trabajen hoy, lo importante es en quién pueden convertirse si creen en ustedes mismas. Después de la fiesta, cuando todos los invitados se habían ido, Paloma y Ricardo se sentaron abrazados en la terraza.
¿Sabes? Estoy pensando en escribir un libro, dijo ella, sobre nuestra historia. Tal vez inspire a otras mujeres a no rendirse. Ricardo apoyó la idea. Me parece genial. Solo prométeme que me describirás como un galán. Ambos rieron. Pero si ya lo eres. Mi galán, dijo Paloma y lo besó. En la casa reinaba el silencio. Los nietos dormían. Valentina y su esposo acostaban a los pequeños. Luna se había ido con su familia prometiendo volver el fin de semana. La vida seguía su curso, tranquila, feliz, llena de amor. El libro de Paloma salió al año siguiente y se convirtió en un bestseller. Mujeres de toda Argentina le escribían diciendo que su historia les había devuelto la esperanza. Algunas se atrevieron a cambiar de vida, otras a perdonar y reconciliarse, y muchas volvieron a creer en el amor. En la presentación, Ricardo dijo: «Estoy orgulloso de mi esposa. Ella demostró que los cuentos de hadas existen. Solo hay que atreverse a creer en ellos». Y Paloma añadió: «Y recordar que cada una de nosotras merece su cuento. No importa si eres una limpiadora o una princesa. Lo que importa es lo que llevas en el corazón». Pasaron 5 años más. El Imperio Mendoza prosperaba, pero ahora lo dirigía cada vez más Diego, que había heredado la astucia de su padre y la diplomacia de su madre. Ricardo, con orgullo, le cedía el mando a su hijo y se dedicaba a disfrutar de la vida junto a Paloma. Viajaban, hacían obras benéficas y simplemente se deleitaban con su compañía mutua. «Nos lo merecemos», decía Ricardo. «Que los jóvenes trabajen y nosotros disfrutemos». Una noche, revisando fotos antiguas, Paloma encontró una en la que salía con uniforme de limpiadora. Soledad, una compañera, la había tomado el primer día de trabajo. Una joven de rostro cansado, pero con una chispa de esperanza en los ojos. «Cuesta creer que esa era yo», dijo Paloma pensativa. «Eras tú», corrigió Ricardo. «Solo que entonces ese diamante no estaba pulido. Ahora brillas con luz propia». La abrazó con ternura. «¿Sabes qué he aprendido en todos estos años? Que la riqueza no está en el dinero. Está en el amor, en la familia, en poder ayudar a los demás. Tú me enseñaste eso». Se sentaban abrazados dos personas ya no tan jóvenes que habían superado muchas pruebas, pero su amor no se había apagado, al contrario, se había vuelto más fuerte, más profundo, más sabio. «Si pudieras volver atrás, ¿volverías a susurrar, vete, es una trampa?», preguntó Ricardo. Paloma sonrió. «Claro que sí, eso fue lo que nos unió. La mejor trampa de mi vida, la trampa del amor», bromeó él. «En la que caímos los dos», añadió ella. Afuera caía el atardecer, las luces empezaban a encenderse en la casa. Pronto llegarían los hijos y los nietos para la cena. La tradición de reunirse en familia una vez por semana era sagrada. Vendría Carlos, acompañado de Nicolás y su familia, ahora amigos cercanos de Diego y visitantes frecuentes. Rocío llamaría por Skype desde Tucumán, donde su esposo había recibido un ascenso, pero los lazos con la familia porteña seguían intactos. La casa pronto se llenaría de voces, de risas, de vida. Pero por ahora, Paloma y Ricardo disfrutaban de unos minutos de silencio, sentados juntos. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico, la diferencia de edad, de clase social, las circunstancias. Una joven limpiadora y un empresario adinerado, convertidos en uno solo. Su historia demostraba que el amor no conoce límites y que la felicidad puede llegar en el momento más inesperado. Solo hay que estar dispuesto a recibirla, y no temer susurrar en el momento justo, vete, es una trampa, porque a veces, al escapar de una trampa, caemos en otra, la trampa del verdadero amor. Y esa es la trampa más hermosa del mundo.